Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy vengo re feliz porque quiero presentarles esta propuesta hermosa para regalar en Pascua, conejitos. Uno regala conejitos, pollitos, gallinitas, pero esta vez son conejitos. Miren qué ternura, están hechos por nosotros, un regalo súper especial, más especial que eso imposible. Regalamos algo dulce que los niños esperan siempre con ansias, un huevito, unos bomboncitos, una golosina, y nos sirve como canastito y luego nos queda como un souvenir. Miren qué belleza, son súper tiernos. Bueno, tenemos una canastita y su fundita que guarda el huevito o la golosina que queremos adentro. Los podemos hacer con los colores que uno desee. Es una belleza, es algo bonito, original. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejerlos? Si vamos a regalar para Pascuas, miren estas canastitas. Son una dulzura, otra cosita más bonita, hecha de crochet, hecho por nuestras manos, un regalo especial y luego nos queda como souvenir. Son canastitas conejo y dentro guardamos esa sorpresita que tanto buscan los niños y los grandes, ¿eh? Bueno, aquí hay un bomboncito, podemos guardar un regalito, un huevito, bueno, un montón de cositas ricas o alguna sorpresa bonita para Pascuas, y este conejo es espectacular. Miren qué bonito. Voy a sacarlo al bomboncito ahí y les muestro cómo es por dentro. Aquí tiene una pequeña costura que nos sirve como una bisagrita. Miren si no es una ternura esto, por Dios. Y aquí lo atamos con un cordoncito y ya está. Tenemos un regalo espectacular y luego nos queda como souvenir. Yo utilicé hilo de algodón en esta ocasión, hilo finito, bien finito, para combinarlo en dos colores. Este ya es matizado. Este está tejido doble y aquí matizamos también la colita. Bueno, vamos combinando con lo que tengamos en casa. No tienen hilo algodón, tienen cashmere, lo pueden hacer igual. Tienen cashmere de verano, lo pueden hacer igual. Lanita de bebé también pueden utilizar. Eso siempre se los comento porque no vamos a dejar de hacer algo por ir directamente a comprar un material específico. Utilicemos lo que tenemos en casa, como siempre les comento, y nos vamos arreglando a hacer estas preciosuras. Bueno, vamos a necesitar marcadores porque lo vamos a tejer en espiral y en punto bajo. Algunas mostacillas que yo utilicé para los ojitos, pero también los pueden bordar. No necesariamente necesitan las mostacillas. Si le ponemos mostacillas, le da cierto brillito que le queda muy bonito. También si quieren poner los ojos en miniatura, estos de seguridad que se usan para los muñecos, también necesitan uno muy pequeño. Y luego algunas mostacillas de colores que yo bordé en los centritos de las florcitas, ¿eh? Siempre un toque de brillo queda perfecto. Luego un poquito de cinta que puede ser esta de regalo, las que son plásticas, que va muy bien para atar aquí, le hacemos rulitos, o podemos utilizar una de estas cintitas de bebé doble cero o un poquitito más ancha también, puede ir bárbaro. Bueno, y agujas. En este caso, como yo voy a tejer doble mis hilos, voy a utilizar una aguja número 3 de aluminio. ¿Ven? Ahí. Y si tienen de acero, pueden utilizar una número 4 ceros, que son iguales. Si ustedes tejen demasiado apretado, bueno, pueden subir a un 3,5, ¿sí? De aluminio. Y si el material que tienen es un poquito más grueso o necesitan hacer un conejo más grande con un material más grueso, bueno, van a ir buscando las agujas que ustedes se sientan cómodas para tejer. Luego tejí con la número 2 de acero, que es más pequeña, las florcitas, porque las florcitas las tejí con el hilo, una hebra sola, ¿sí? Y ya estamos con nuestros materiales. Miren, les voy a mostrar un poquito, corro aquí. Estos son los hilos de algodón, bien finita la trama, no es gruesito, es bien finito, todos igual. Y algunos que podría ser que es macramé, por ejemplo.
yo lo voy a tejer doble, todos los voy a, con los otros también voy a tejer doble para darle cuerpo, mayor cuerpo al conejito. Y vamos a empezar por la canastita. Miren, la voy a traer. Vamos a empezar por esta canastita. Miren qué belleza, qué simple. No saben lo rápido que se hacen y la verdad, estoy segura que los van a amar. Bueno, vamos a comenzar. Yo elijo esta de aluminio para tejer en este momento. Comenzamos con un anillo mágico. Vamos a tejer un anillito mágico y dentro del anillo 6 puntos bajos. Aquí hago mi primer cadena y tejo 6 puntitos bajos. Acá tengo mis 6 puntitos y voy a tirar de la colita para cerrar este anillito. Y el primer punto, en esta primera hilera no comienzo todavía con el punto espiral, ¿no? Vamos a cerrar esta hilera, por lo menos a mí me gusta cerrarla. Levanto una cadenita y en esta segunda hilera voy a tejer aumentos. Entonces, tejo 2 puntos en cada punto que me encuentro. O sea que en estos 6 puntitos voy a hacer un aumento. En total, al final de la hilera me voy a encontrar con 12 puntos. Y luego de esta hilera sí ya comienzo a tejer en espiral. Porque es tan pequeñito que a mí me gusta por lo menos cerrarla la hilera y luego arrancar. Pero bueno, eso también es cómo ustedes se manejan cuando tejen este tipo de proyectos. Yo me quedo tejiendo hasta tener mis 12 puntitos y ya les cuento cómo seguimos. Tengo mis 12 puntos, cierro aquí, pero ya comienzo con el tejido en espiral. Entonces, cierro esta hilera, pero ya preparo para hacer el primer punto de mi tercera hilera. Aquí tengo el primero, entonces ahora sí, comenzamos a marcar para no perdernos. Aquí vamos a hacer así. En esta hilera vamos a tejer un punto y en el próximo hacemos el aumento, o sea, tejo 2 puntos bajos en un solo punto. El que sigue es uno solo y así sucesivamente. En el próximo va el aumento. En total tengo 18 puntos en esta hilera. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil y vamos formando esta canastita. Bueno, acá llegué al final, voy a sacar el marcador, tejo el primer punto de mi hilera siguiente, de la hilera 4, vuelvo a colocar el marcador y acá vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Ya tejí el primero, tejo el segundo al lado y luego viene el aumento. Ahí. Una vez más, tejo 1, 2 y luego el aumento. En total me voy a encontrar con 24 puntos. Llegué aquí al final, comienzo mi hilera número 5, tejo el primer punto y en esta hilera vamos a seguir con los aumentos porque yo necesito darle el tamaño de la base de mi canasta, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con los aumentos. En esta ocasión vamos a tejer 3 puntos bajos. Ya teníamos el primero, tejo 2 más y recién ahora hacemos el aumento. Así va a ser toda la hilera. Acá nuevamente 3 puntos bajos y luego viene el aumento. En total tenemos que encontrarnos con 30 puntos. Yo me quedo tejiendo. Listo, ahora vamos a tejer una hilera más. Acá tengo el primer punto de la hilera número 6. Ahora el aumento va a ser cada 4 puntos. Tejo 4 puntos bajos y luego el aumento. Esto viene muy fácil. Aquí ya tengo 2 y el cuarto. Y luego sí tejemos el aumento. Bueno, nos vamos a encontrar con 36 puntos en total. Luego de esta hilera vamos a tejer la número 7, la número 8 y la número 9 con 36 puntos sin ningún tipo de aumento. Acá esta sería la última que hacemos aumento para la base
hice el aumento, 4 puntos bajos y luego el aumento nuevamente. Y nos vamos a encontrar, como les decía recién, con 36 puntos. Pero nos faltarían 3 hileras más que las vamos a tejer sin aumento. De la 7 a la 9 tejemos 36 puntos y luego les cuento cómo sigue. Así nos vamos adelantando porque esto es muy fácil. Con estas últimas 3 hileras, al no tener aumento, lo que formamos fue la parecita del canastito. Y ahora lo que nos quedaría hacer es decorarle, hacerle un bordecito. ¿Ven? Yo les voy a traer este para mostrarles un poco. Yo acá hice un cangrejo combinado, que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Y luego abajo va decorado con un cordoncito de punto deslizado, o cadenita, como lo llamo también. Entonces, primero vamos a hacer el cangrejo, así terminamos el borde de la canastita. A mí me gustó hacerle solo estas 3 hileritas porque le quedaba bonito así, pero si ustedes eligen hacerlo más alto o quieren hacer el canasto más grande, antes de hacer las parecitas le van dando aumento para hacerlo más grande. Luego tejen estas 3 últimas hileras que serían la parecita del canasto. Bueno, voy a dejar aquí mi marcador porque yo voy a comenzar a tejer este bordecito con punto cangrejo. Y le voy a hacer una especie de fantasía para este punto. Voy a hacer una cadenita. Hago mi primer punto aquí, en el mismo punto como lo hacemos normalmente el punto cangrejo. Pero luego, en este que sigue, yo me fui a una hilera más abajo. No en el punto mismo donde tendría que hacerlo normalmente. Lo hice una hilera más abajo. Pero como siempre les digo, acá tiro, ¿ven? Ahí, y lo cierro. Como siempre les digo, eso es a gusto, cada uno va a decorar como más le guste. Si quieren cambiar de color, también lo pueden hacer. Entonces, el próximo, sí, lo hago arriba, como tejemos normalmente el cangrejo. Pero el que sigue, salto un punto porque este le pertenece al de aquí arriba. Entonces, al saltar un punto, me voy a una hilera más abajo y lo estiro. Es un puntito cangrejo con una pequeña fantasía. Entonces me va a quedar una hebrita más larga y una más cortita. Así a lo largo de toda esta hilera. Hago uno en el borde y el siguiente salto el punto de abajo, me voy al lado, pero en la hilera anterior. Ahí estiro el punto y termino el cangrejo. Es un punto muy bonito. Como bordes quedan siempre bárbaros. El punto cangrejo tiene muchas formitas para hacerse y quedan muy lindos. Este lo hice arriba, el que sigue salto uno, lo hago en la hilera anterior, estiro y lo cierro. Bueno, así me voy a quedar tejiendo todo alrededor y ya vamos terminando esta canastita. Luego nos quedaría decorar aquí abajo. Bueno, aquí llegué al último punto y ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante y a buscar esta hebrita y me la llevo hacia adentro. Entonces, del lado de adentro, recién aquí hago el nudo. Voy a cortar y dejo el nudito hacia aquí adentro, ¿ven? Que no nos quede el lado de afuera. Solo nos falta esconder esta hebra por acá y luego cortarla. Bueno, una vez que terminamos lo reacomodamos un poco, está medio abolladito, y miren qué bonito efecto le queda con el cangrejo así combinado. Pero eso es de elección, ya les digo, ustedes pueden hacer hasta con punto bajo si quieren. Bueno, ahora voy a buscar otro verde porque le quiero hacer todo este borde de cadenitas, ¿ven? Y que le queda muy bonito. Corta un poco lo que sería la base de la parecita. Entonces, busco mi otro color de verde y ya les muestro cómo lo hacemos. Bueno, acá yo tengo mi hilo color, un verde más fuerte, más subido. Ustedes van a elegir el color que quieran, Yo voy a contar 2 hileras desde el cangrejo, cuento estas 2 hileras y voy a comenzar en cualquier punto de la canasta. Ahí paso mi aguja, el hilo por dentro, la traigo y comienzo a tejer
un punto cadenita o puntos deslizados, ¿sí? O punto raso también. Introduzco la aguja, traigo la hebra y formo mi primer cadenita. Y así vamos a ir guiándonos con esas dos hileras para que nos quede parejo. ¿Ven? Acá tenemos dos. Siempre nos vamos a guiar. Recuerden que esta canasta está tejida en espiral y va a haber un punto en que tenemos que bajar una hilera o subirla, depende de donde lo hayan comenzado, ¿sí? Para mantener siempre estas dos hileras, que ahora se las voy a mostrar, vamos haciendo estas cadenitas como una especie de bordadito. Ven, acá yo me encontré con las dos, cuando viene el espiral que cruza, entonces de estas dos hileras tuve que bajar aquí. Y así lo vamos a mantener, siempre vamos a contar, por ejemplo, estas dos. Ustedes van a elegir dónde, si quieren hacer más cadenitas, lo pueden hacer también. Yo simplemente voy a hacerle una sola hilera con estas cadenitas que me van a dividir un poco lo que sería la base de las paredes de este canastito. Es un detalle más y es para decorar. Ustedes saben que cuanto más detalles le agregamos, estas cositas quedan mucho más bonitas. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo esto, que es muy simple, y luego ya les cuento cómo comenzamos con este conejito bonito. Acá llegué a la última cadenita. Voy a hacer lo mismo, entro por detrás con la aguja para llevarme esta hebra y poder lograr hacer el nudito por dentro. A ver si salió, sí, ahí salió. Entonces, ahora sí, corto y le hago el nudito desde adentro. Entonces evitamos que quede del lado de afuera. Y lo que podemos hacer con los dos extremos, un doble nudito y lo cortamos bien al ras, sin apretar demasiado para no fruncir el trabajo. Ahí está. Lo podemos cortar al ras o lo podemos ir llevando por dentro, pero bueno, esto es tan pequeñín que no hace falta. Bueno, ahí estamos. Vamos reacomodando nuestra canastita. Y antes del conejo vamos a hacerle las florcitas, que ya me estaba olvidando. Bueno, no se preocupen que el punto cangrejo tiende a abrir la canastita, porque después cuando le colocamos el conejito va bárbaro, ¿eh? Está muy bien que tenga un poquito así como que se amplía por arriba. Le queda perfecto. Bueno, vamos a hacer las florcitas, que son muy simples, y luego lo reacomodamos. Qué dulce esto. Bueno, miren qué ternura estas florcitas. Estas vamos a hacer para decorar la canastita, ¿sí? Bueno, vamos a tejer con una hebra sola para que la florcita quede bien pequeñita. Y ahora traje mi aguja número 2 de acero, ¿sí? Ustedes busquen alguna aguja que sea pequeña para poder trabajar con estas hebras. Vamos a hacer un anillito, cadenita, así, tenemos nuestro anillo, y vamos a tejer un punto bajo, dos varetitas. Esta florcita lleva 5 petalitos, dos varetitas y nuevamente un punto bajo. Este sería nuestro primer petalito. Acá parece grande, pero luego cuando lo ajustamos queda más pequeñita la flor. Volvemos a repetir estos movimientos 4 veces más. Yo ya tengo aquí mi punto bajo, entonces ahora solamente tejo esas dos varetas que me faltan. ¿Ven? Vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí, ya tengo el segundo pétalo. Y así sucesivamente vamos a ir tejiendo y agregando varetas. Cada vez que tejemos las dos varetas, hacemos un punto bajo. Ahí tengo los 3 pétalos y yo me quedo llenando con 2 petalitos más y luego la cerramos, ¿sí? Tengo los 5 pétalos y voy a hacer por última vez un puntito bajo. Entonces me ayuda a bajar y formar el petalito. Ahora sí, vamos a ajustar, apretadito, ahí, y cerramos sujetando aquí en los primeros puntos con un punto corrido.
ahí. Una cadenita para cortar, tiro, ajusto y ya tenemos la florcita formada. Esta hebra me la llevo para atrás o simplemente le hago un nudito con la otra hebra y vamos a bordarle una piedrita. ¿Ven? Aquí. Acá le hago un nudito doble porque si recuerdan tenemos un anillito para que no se vaya a aflojar ni nada. Cada vez que tenemos un anillito, busquemos siempre hacerle un nudo para asegurarnos de que no se vaya a desarmar. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Yo le hice 3 florcitas por canastita y luego le bordé una piedrita, ¿sí? Entonces me voy a quedar bordándole una piedrita a esta y a terminar las otras florcitas y ya la comenzamos a armar. Bueno, acá le terminé de bordar la piedrita y los cosí. Si ustedes quieren, lo pueden pegar. A mí me gusta coserlo con hilo de coser común. Entonces queda perfecto. Miren qué bonita, ya tenemos la base. Vamos a comenzar ahora sí con el conejito. Voy a dejarla por ahí. Bueno, al conejito lo vamos a comenzar desde aquí arriba, porque es como si fuese una campanita en realidad. Está huequito para poner el huevito o los chocolatitos, lo que uno quiera. Entonces, yo a este lo utilicé con un hilo matizado ya. Y al otro no, mezclé 2 colores. Acá voy a mezclar 2 colores. Miren que son hebras finitas. Uno es en rosa y el otro es en celestito. Y vuelvo con mi aguja número 3 de aluminio, ¿sí? Vamos a hacer un anillito. Ahí. Cadenita. Y vamos a comenzar con 6 puntos bajos. Igual que hicimos con la canastita. Entonces dejo mis 6 puntitos y ya les cuento. Tengo los 6 puntitos y vuelvo a cerrar. Esto siempre es el mismo método cuando tejemos con punto bajo. Ahora voy a cerrar mi primera hilera con un punto corrido, como les decía hoy. Si ustedes quieren arrancar ya en espiral desde ahora, lo pueden hacer. También si quieren marcar para los que son principiantes y se pierden, también pueden comenzar a marcar desde ahora. Les cuento. Ahora esta hilera viene con aumentos y vamos a levantar una cadenita y comienza mi primer aumento. En este mismo punto tejo 2 puntos bajos. Entonces, si ustedes lo prefieren, voy a buscar mi marcador, ya comienzan a marcar. Cuando uno recién se inicia, muchas veces estos puntitos los perdemos. Entonces, si ustedes se sienten más seguros, lo pueden marcar y siguen tejiendo, aunque todavía no hayamos empezado a tejer en espiral. Bueno, acá tengo mi primer aumento y en cada punto que me encuentre voy a hacerle un aumento. O sea que van dos puntitos bajos por punto de base. En total tenemos que encontrarnos con 12 puntos. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Tengo mis 12 puntos, ahora sí voy a retirar el marcador y voy a tejer el primer punto de la hilera número 3, aquí. Ya comenzamos a tejer en espiral. Acá tengo el primer punto y ahora sí lo marco. No nos queremos perder porque si no tenemos que volver a empezar otra vez. Bueno, acá tengo un punto, en el próximo viene un aumento. Y así vamos a hacer toda la hilera. Un punto en el que sigue y un aumento en el próximo. En total tenemos que tener 18 puntos. Bueno, vamos a empezar la hilera número 4. Y la hilera número 4, esperen que marco el primer punto para no perderme. Vamos a tejer esos mismos 18 puntos que hicimos. Aquí en esta hilera no hay aumento, así que es muy fácil. Me quedo tejiendo estos 18 y luego les cuento. Bueno, terminé la número 4, retiro el marcador y comenzamos con la número 5. La número 5 también son 18 puntitos, así que venimos súper fácil. Sigo tejiendo. Bueno, estamos en la número 6, comenzamos como siempre
Y en esta hilera voy a marcar el primero, para no perderme, porque yo me pierdo muy rápido. Vamos a tejer 2 puntos y luego viene el aumento. Bueno, en esta hilera nos vamos a encontrar con 24 puntos, ¿sí? Entonces, tejemos 2 puntos bajos separados y luego el aumento, que serían 2 puntos juntitos. Yo me quedo tejiendo hasta tener mis 24 puntos. Comienzo la número 7 y la número 7 es sin aumentos, o sea que vamos a tejer 24 puntitos, ¿sí? Y va rápido esto. Comienzo la número 8 y también es de 24 puntos, ¿sí? Me quedo tejiendo. Bueno, miren cómo tiene que quedar. Hasta acá hicimos la hilera 8. Ven que va formando como si fuese una campanita, una tacita parece. Ahora vamos a aumentar un poco más. Voy a comenzar con la hilera número 9 y la hilera número 9 vamos a tejer 2 puntos bajos, esperen que lo marco al primero, y un aumento. Aquí tejí uno, luego viene el otro. Acá viene el aumento. Así vamos a repetir toda la hilera. Al final de la hilera vamos a tener 32 puntos. Repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Yo me quedo tejiendo. Bueno, acá estoy al final de la número 9 y comienzo la número 10. Y acá me voy a detener para contarles algo. Marco y vamos a empezar a tejer punto sobre punto. O sea que vamos a tejer 32 puntos y anoten. En la número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea que vamos a tejer 7 hileras de 32 puntos para finalizar el cuerpito de este conejo, ¿sí? Ahora ya no tenemos más aumentos, pero sí los vamos a ir marcando cada vez que terminamos la hilera. Al comenzar el primer punto lo vamos marcando. Bueno, esto es repetir exactamente lo mismo, ya no tenemos aumento, o sea que vamos a tejer 7 hileras más de puntitos bajos y listo, ya nos queda muy poco. Luego llega un bordecito y comenzamos a decorarle con las orejitas, los mofletes y el resto que nos queda. Pero ya lo tenemos, ¿eh? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y luego les cuento. Terminé mis 16 hileras que quedaban en total. Y yo acá abajo, el bordecito que le hice fue de cadenitas, como les decía, que lo hicimos en el borde de la canasta. Bueno, acá le hice un bordecito con cadenitas porque me gustaba para que quede como más durito el borde. Entonces yo le hice así, miren. Viene en la orillita, punto por punto, un punto corrido, que van formando esas cadenitas tan bonitas que para decoración van bárbaro. Bueno, simplemente esto hice. Y ya con el cuerpito del conejito terminamos. Miren qué bonito detalle como queda. Voy a estirar un poquito y les muestro. Miren qué bonito que le queda este bordecito. Bueno, se lo voy a hacer todo alrededor, hasta aquí, donde comenzó. Y ya le empezamos a formar la carita, ¿sí? Me voy a quedar tejiendo. Bueno, acá terminé con la cadenita. Yo ya lo corté, pero vamos a cerrarlo. Paso mi aguja por detrás y me voy a llevar este rulito para abajo. Ahí. Como hicimos anteriormente, para que no nos quede el nudo por aquí arriba. Entonces ahora sí, desde aquí atrás, termino de cerrarlo, de hacer un pequeño nudito. Y esta hebra la vamos a ir escondiendo por aquí adentro, ¿sí? Bueno, miren cómo nos tiene que quedar. Qué bonito que queda esto, por favor. ¿Ven? Les queda este bordecito precioso. Y ahora vamos a empezar a armar la carita. Vamos a tejer las orejitas. Bueno, para hacer las orejitas yo las voy a combinar en dos colores. Voy a utilizar este amarillito, patito, hermoso, y este rosa un poquito más subido. Vamos a hacer... voy a cambiar mi aguja porque esa no, no era la aguja que tenía que usar. Acá tengo mi aguja. Vamos a hacer 7 cadenitas. Ahí. Ajusto.
y le vamos a dar el largo de 7 cadenitas. Aquí tengo 2, 7. Tengo mis 7 cadenitas. Bueno, vamos a volver con puntos bajos. Miren, esta no, porque es la que nos va a dar la altura. Vamos a comenzar a tejer el punto bajo en la cadenita número 6. Acá voy a tejer un punto bajo, al lado otro punto bajo y uno más al lado. Ahí. Ahora tomo una lazada y tejo 2 medias varetas seguidas. Tejo una aquí y comenzamos a ensanchar un poquito la orejita. Y una al lado. Ahí. Y nuevamente en la última cadenita un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Tenemos media orejita. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y en el mismo punto vuelvo a tejer un punto bajo. Aquí ya estoy ubicada para el otro lado de la oreja. Esta hebrita, que era la de inicio, la voy a ir llevando un poquito con el tejido y la vamos escondiendo. Pero volvemos a repetir estos puntos que hicimos de este lado. Ya hice mi punto bajo, tomo lazada y voy a tejer esa media vareta, tomo lazada, tejo la otra media vareta y termino con los 3 puntitos bajos como iniciamos. Acá tejo uno, saco la hebrita que veníamos llevando porque hasta aquí está bien, luego la cortamos, esta es la de inicio, ya la envolvimos un poquito. Tejo el segundo puntito bajo y el tercero. Ahí. Cierro con un punto corrido en el primer punto bajo. Ahí. Una cadenita para hacer nudo y cortamos. Tiro, ajusto y ahora corto esta que nos fuimos llevando, que era la de inicio. Esta ya la escondimos. Esta la voy a dejar porque ahora cuando yo le voy a hacer todo un borde en otro color, la vamos a envolver de la misma manera un poquito y ya también la vamos a cortar. Pero miren, nos tiene que quedar así. De estas tenemos que tejer 2. Voy a hacer el bordecito con el otro color. Voy en búsqueda de mi otro color y ya les cuento. Bueno, vamos a comenzar desde esta base. Esta es la punta de la orejita. Vamos a comenzar aquí. Y vamos a hacer toda una vuelta con puntos bajos. Miren. Comienzo con el primero. Esta es la colita de inicio. Acá voy a hacer mi primer punto bajo. Y así vamos a ir punto por punto hasta llegar a esta esquinita, a la parte de arriba de la orejita. Ven que voy a estirar mi material. Ahí. Y acá sería la última, el último puntito de este lado. Cuando llego a este extremo, voy a hacer una cadenita al aire. Y comienzo a bajar, o sea que empiezo a tomar estos puntitos de aquí y hacemos puntos bajos. Al mismo tiempo me voy a ir llevando un poquito esta hebra que era la del nudito. Ahí. Es muy fácil hacer estas orejitas. ¿Ven? Ahí vamos tejiendo hasta la parte baja. Acomodamos y acá tengo el último puntito. Ahí. Ahora vuelvo a hacer una cadenita para hacer mi nudo. Corto, tiro y ajusto. Y miren qué bonita que nos queda. ¿Ven? Ahí está. Ya tenemos la primera orejita. Bueno, tenemos que hacer la segunda. Y ya luego, primero limpiamos aquí la pieza. Vamos a esconder estas hebras. A cortar la otra que vinimos llevando. Limpiamos bien la pieza, preparamos la otra oreja y las comenzamos a coser con hilo y aguja común de costura o con el mismo material, y si ustedes lo prefieren también las pueden pegar. Yo me voy a quedar limpiando estas piezas y hacer la otra orejita. Miren qué ternura. Simplemente unas puntaditas con hilo de coser. Yo lo cosí con hilo de coser blanco que no se ve. Miren qué bonitos que quedan. Una belleza. Bueno, ahora vamos a hacer los mofletes. Miren cómo es el moflete. Es un anillito y 6 puntos bajos, ¿sí? Es muy fácil. Hacemos el anillito, 6 puntitos bajos, cerramos el anillito
y listo. Hacemos un nudito y luego con hilo y aguja también yo se lo cosí, ¿sí? Esto es muy fácil, así que me voy a quedar a terminarlos. Miren, acá tenemos 3, 5, 6 puntitos, los cerramos, cerramos esta hilera con un punto corrido. Es un trabajo muy simple. Y ya está, tenemos el segundo mofletito, ¿sí? Bueno, voy a quedarme a hacer un nudito por aquí atrás con estas dos hebras y simplemente coserlos. Miren, ¿ven? Lo vamos a coser a esa altura. Si ustedes lo prefieren, lo pueden pegar. Yo me voy a quedar cosiendo estas dos piezas porque es muy fácil. Miren qué belleza cómo le quedan los mofletitos. Unas puntaditas sueltas, se lo combiné con las orejitas. Y ahora vamos a hacerle la naricita. La naricita, voy a entrar por aquí atrás con mi aguja. A ver, ahí. Salgo bien al centro de los mofletitos. Ahí. Acá yo lo enhebré con un colorcito rosa, un poquito más subido que el cuerpo. Y la naricita, miren, les voy a mostrar. Es apenas bordar y rellenar un triangulito, ¿sí? Bueno. Se parece mucho a la naricita que le hicimos, se parece mucho, no es igual, a la naricita que hicimos en el tutorial de los bebés, que hicimos el muñeco de apego. Bueno, ven, acá tracé una línea, vengo de nuevo para trazar esta recta y salgo en el mismo lugar, aquí abajo. Entonces voy dibujando este triangulito. Ahora subo, aquí termino de cerrar el triangulito y salgo para empezar a rellenarlo. Ahí, ¿ven? Entonces podemos ir rellenándolo de arriba hacia abajo o también podemos rellenarlo de costado. Eso es a gusto, ustedes se van fijando cómo queda. Pueden usar de las dos maneras también. Ahí vamos rellenando esta naricita simplemente con puntadas sueltas. Ahí, ahí, ¿ven? Un poquito más, un par de puntaditas más. Miren qué bonito que va quedando. Bueno, ahí. Y acá, para terminar de emprolijar, le voy a dar otra puntadita más arriba, aquí. Y salgo hasta acá abajo. Miren, ahí está. Ahí me gusta cómo quedó. Ustedes se fijan hasta que les guste. Lo van rellenando, primero dibujan el triangulito y luego con puntaditas lo van rellenando. Ahora, vamos a esconder esta hebra, o la llevamos hacia adentro y hacemos un nudo, o la podemos esconder por dentro de los mofletes. Le damos un par de vueltas y quedaría adentro. ¿Ven? Ahí, vuelvo a salir. Siempre por entre medio del tejido, cosa de que no se note. Una vez que le di unas cuantas vueltitas, ahora sí lo puedo cortar. Ahí. Y ya tenemos los mofletitos y la nariz. ¿Qué me queda por hacer? Bueno, bordarle con 2 mostacillas los ojitos, ¿sí? Esto es muy simple. Yo acá tengo una agujita enhebrada con negro. A ver, vamos a calcular más o menos dónde salir. Y es simplemente coserle 2 mostacillas. Y si no tenemos mostacillas, no hay ningún problema. Le hacen un bordadito con un poquito de lana o con una hebrita de hilo negro. No hay problema. Si ustedes no quieren ponerle mostacillas, simplemente lo bordan. Ahí cosemos una y luego al lado, ahí, voy a buscar la otra. Esperen que estas son medias rebeldes para atraparlas. O por lo menos a mí siempre se me escapan. Ahí. Más o menos. Ustedes le buscan una posición que les guste, que les parezca gracioso, que quedan vistosos. Son pequeños detalles. Pero ya les digo, si ustedes no tienen mostacillas,
Pueden ponerle un botoncito también, o simplemente un nudito francés, y las que bordan. Miren qué bonito. Bueno, me quedo a terminar esto y ya les muestro cómo hacemos el pomponcito. Miren qué ternura, cada detalle cuentan. La verdad que si ustedes se dan cuenta, cuantas más cositas le vamos agregando, mucho mejor. Bueno, vamos a hacer el pomponcito. Miren, oh, por favor, esta ternurita. Bueno, vamos a hacer un pomponcito, mini pomponcito, y me gusta hacerlo combinado. Yo acá tengo doble hebra en amarillo y doble hebra en rosa. Entonces, con esto vamos a combinarlo. El pompón es muy pequeñito. Si ustedes lo prefieren, toman un cartoncito de unos 5 o 6 centímetros. Yo voy a enroscar en mis dedos, en mis 3 deditos, y vamos a comenzar a enroscar. Todo depende la cantidad, el grosor que tengan ustedes del material. Como yo acá tengo 4 hebras de estas finitas, entonces calculo que con unas 15 vueltitas en mis dedos es suficiente. Pero puede ser entre 15 y 20. Ustedes van a ir contando y van a ir mirando qué tan gruesito y qué tan gordito quieren su pomponcito. Tengo ahí 1, 2, 3, bueno. Aquí tengo entre unas 16, 17 vueltitas, un poquito más de 15 le di. Entonces, ahora voy a cortar y elijo uno de estos colorcitos para hacerle un nudo. Voy a agarrar una hebra de estas. Y miren, es de los pompones los más simples de todos, Entonces voy ahí a ajustar bien apretadito y le doy un par de vueltas en el centro de este arrolladito, de este moñito, digamos. Y ajusto, ahí ajusto y le hago un doble nudo. Y estas dos colitas me van a servir para sostenerlo. Bueno, ahora vamos a cortar. No importa que esté aquí, quedó desparejo, porque yo lo que necesito es un pomponcito bien chiquito. Lo que pasa que menos de 3 deditos me iba a quedar como muy apretado, entonces yo lo hago un poquito más largo y luego comienzo a recortar. Entonces estas 2 hebras me van a servir para sostenerlo y comienza el momento de cortar y darle la formita. ¿Sí? Esto es muy fácil, muchos sabrán hacer varias formas de pompones, pero bueno, esta es una de las más simples y es simplemente comenzar a cortar hasta tomar un tamaño de unos 2 centímetros aproximadamente. Tienen estos pomponcitos, son muy chiquititos. Por ahí hay mucho para cortar, pero vale la pena porque así nos queda bien gordito, pero a recortar. Bueno, yo me voy a quedar dándole la formita bien redondita y bien cortitos y luego les muestro. Miren, acá ya recorté, miren qué cosa más bonita. Bueno, ¿qué tenemos que hacer antes de coserlo? Medir más o menos a la altura. No lo podemos poner en el borde porque tiene que entrar el conejito dentro del canasto. Entonces vamos a medir más o menos la altura donde lo queremos aplicar. Levantamos el conejito y con estas 2 colitas que nos quedaron los podemos anudar. Pasamos una hebra y luego vamos a otro espacio y pasamos la otra. Con esta aguja nos ayudamos y los anudamos. Pero si ustedes lo quieren más asegurado todavía, bueno, lo pueden pegar o le pueden dar unas puntaditas. Yo ahora simplemente lo voy a atar para mostrarles y luego me voy a quedar dándole unas puntaditas. Pero miren, ahí ya nos aseguramos de que queda ajustadito y luego sí le voy a dar unas puntaditas. Pero recuerden que si ustedes lo prefieren, lo pueden pegar. Miren qué bonito, una dulzura. Esto es una belleza. Bueno, ¿qué más hice con este conejito? Yo aquí lo cosí entre el canasto y la parte baja del conejo. Entonces le hice una especie de bisagra para que no quede del todo suelto y cuando lo queramos agarrar no se nos caiga el canasto. Entonces tiene una puntadita que ahí no se ve obviamente y lo cosí en la parte baja del conejito, ¿ven? Ahí.
Eso es lo que nos queda por hacer. ¿Ven? Entonces lo tenemos asegurado para que no se pierda. Voy a buscar mi agujita para coserlo y ya les muestro. Bueno, miren qué belleza cómo queda el pomponcito combinado, divino. Nos queda solamente guardar el huevito de regalo, el chocolatito, el bombón, y luego le pasamos una cintita con alguna aguja, puede ser esta cinta bebé, le hacemos un moñito. Miren cómo tiene este, qué bonito, así, un moñito con un simple nudito, algo fácil para que los chicos o los grandes, obviamente que todos esperamos regalitos de este tipo. ¿Ven? Y aquí tenemos nuestro huevito sorpresa divino. Aquí tenemos, podemos guardar bomboncitos pequeños, entran unos cuantos, están todos aquí adentro. Ponemos estas cintitas divinas y tenemos un regalo realmente bellísimo para festejar en estas Pascuas, que nos hace falta mucho cariño, mucha paz, vamos a pedir para todos nosotros. Miren qué bonito, con un buen regalo. Los niños y los grandes siempre esperan estos bellos trabajos, y muy bienvenidos cuando nosotros hacemos con nuestras propias manos los regalos, y siempre con mucho amor. Muchísimas gracias, espero que les guste, que hagan, que regalen y obviamente que puedan trabajar como salida laboral, como siempre les comento. Miren qué bonito. A tejer y a seguir pensando en estas Pascuas hermosas.